Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, saludo también a los demás miembros de esta comisión y a todos quienes nos acompañan de forma presencial o remota. Bueno, vengo a dar un punto de vista distinto al que se ha dado hasta ahora, no solo por la postura que tengo respecto al proyecto de ley, sino también por mi aproximación más jurídica que desde el área de la salud. Bien, em, el objetivo de mi exposición es hacer ver algunos problemas que tiene este proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de la técnica legislativa como algunos problemas que considero que son de fondo. Y aquí quiero hacer una breve introducción para no dar paso a malentendidos, que es que cuando uno se presenta frente a la necesidad de hacer un proyecto de ley, en general parte, cierto, del diagnóstico de un problema. En este caso, la violencia ginecobstétrica, que bien se ha expuesto aquí casos horrorosos como los que han expuesto quienes me antecedieron. Bien, y entonces frente a este problema uno puede decir cómo podemos solucionar el problema y algunas veces la respuesta va a ser mediante una ley y otras veces no va a ser la ley la mejor herramienta jurídica o otro tipo de herramienta para solucionar los problemas. Si es que la respuesta es que una ley nos va a permitir solucionar ese problema, entonces hay que ver cuál es el marco jurídico del que disponemos. Puede que ya haya leyes que intenten solucionar ese problema, puede que haya leyes que incluso vayan en el sentido contrario, entonces hay que empezar a modificarlas, em, o puede que no haya leyes en lo absoluto. Y entonces, precisamente lo correcto sería hacer un proyecto de ley. Y hago esta aclaración previa porque reconocer que hay vulneraciones a derechos de las mujeres en el ámbito del parto, del posparto, no implica necesariamente que haya que hacer un proyecto de ley y que haya que aprobar este proyecto de ley. Y eso es más o menos lo que yo quiero demostrar en esta exposición, además de, por decirlo de forma más ordenada, dos cosas. Hay aspectos de este proyecto de ley que no solo no solucionan el problema, sino que crean problemas nuevos, eso por un lado, y lo otro que quiero señalar es que ya hay algunas herramientas jurídicas que sí permiten solucionar estos problemas, específicamente la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tiene muchas coincidencias con esta ley que hacen que sea redundante y que por lo tanto el ordenamiento jurídico vaya quedando poco orgánico. Entonces, respecto a lo primero, bueno, un primer problema, hay dos problemas que tienen más que ver con el lenguaje. Uno es que desde la fundamentación de este proyecto, el proyecto se refiere al aborto como un derecho y ello es un error en este momento, como en el estado de cosas vigente de nuestro país, ello es un error jurídico porque el aborto no es un derecho en nuestro país. La ley del año 2017 despenalizó el aborto en tres causales muy específicas y si leemos la fundamentación del proyecto, dice, y aquí cito literal, que existen barreras desde la implementación de la ley de aborto en tres causales que ha implicado que el acceso a este derecho haya sido restringido. Y aquí dos comentarios. Es lógico que el aborto, claro, que es lógico que el acceso sea restringido si estamos hablando obviamente de una ley de causales, pero además, eh, incluso aunque haya tres causales, no se dice que hay un derecho a abortar en tres causales, sino simplemente que se despenalizó esa conducta, que no es lo mismo. Hay muchas conductas que no están sancionadas penalmente en nuestro ordenamiento jurídico y ello no lo vuelve en ningún caso un derecho. Por ejemplo, la Convención Constitucional sí proponía que el aborto fuese un derecho, con todas sus letras, por así decirlo. No proponía solamente despenalizarlo. En el caso de la ley del año 2017, lo único que hace es remover la sanción penal. Y eso significa entonces que, por ejemplo, alguna mujer que aborte, tiene derecho a no ir a la cárcel por abortar, pero no significa que tenga un derecho subjetivo a exigir abortar. Y esas jurídicamente son cosas distintas. Bien, un segundo problema de lenguaje, em, que en el momento de formación de ley es bien importante las palabras utilizadas, es este tema de mujer u otra persona gestante. Esto quiere decir evidentemente que el proyecto de ley considera que no solo las mujeres pueden gestar. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si se quiere dejar establecido a nivel legal que no solo las mujeres pueden gestar, sino que una mujer que se percibe a sí misma como hombre, una mujer que se percibe a sí misma como hombre, puede ser considerada como una persona con capacidad de gestar y por lo tanto la ley va a reconocer esa autopercepción a nivel legal y va a incorporarla dentro de esta ley.
Bueno, y un tercer problema que a mi parecer es el más preocupante de este proyecto de ley, que un poco desapercibido, puede pasar un poco desapercibido porque son dos palabras prácticamente, que es que el proyecto menciona en varias ocasiones la madre o persona que lo gestó, refiriéndose a la madre, ¿cierto? No al hijo, dice la madre o persona que lo gestó. Y en nuestro ordenamiento jurídico actualmente la maternidad se determina por el parto. O sea, la gestante, la que tiene a la guagua, es la mamá, independiente obviamente que después lo pueda dar en adopción, lógicamente. Entonces, el Código Civil dice literalmente, la maternidad queda determinada legalmente por el parto. Entonces, cuando el proyecto de ley hace esta distinción y dice la madre o persona que lo gestó, podría estar indirectamente abriendo la puerta a los vientres de alquiler o a la maternidad por subrogación. Eso es lo que al parecer está haciendo. ¿Cómo? Está, bueno, pero claro, el problema es que actualmente no existe una legislación al respecto en nuestro ordenamiento jurídico y solo abrir la puerta con estas dos palabras, la madre o persona que lo gestó, da lugar a muchos riesgos, como podrán imaginar. Y es relevante recordar que desconozco la situación en Chile, la verdad, pero al menos en grupos feministas, incluso en Francia, se oponen a prácticas como vientres de alquiler precisamente por la cosificación que implica del cuerpo de la mujer, incluso en aquellos casos en que es consentido o en que es aparentemente consentido, porque sabemos que hay casos de necesidad en que la mujer no encuentra otra opción y, entre comillas, arrienda su vientre, que a mi parecer no es otra cosa que eh, porque, digamos, el cuerpo no es algo que uno tiene, sino que es algo que uno es. Entonces, cuando una persona arrienda su vientre, puede verse... Arrienda supone pago. Supone pago, entonces cuando ahí hay Claro. tan enfática, estamos hablando de legislaciones que no contemplan pago, incluso los proyectos que hay acá no son con ese... Claro, no, sí, yo me estoy Pero refiriendo... dejemos que termine la exposición y después Sí, hacemos yo me estoy preguntas y refiriendo comentarios, por favor. a la legislación vigente en nuestro país, no habla de la maternidad subrogada ni del arriendo de alquiler, ya sea con o sin pago. Entonces, decir simplemente esta frase de madre o persona que lo gestó, como que abre una puerta indeterminada a situaciones de mucho riesgo, a mi parecer. Entonces aquí se da esa doble gravedad, ¿cierto? Por un lado se permite el alquiler de vientre o la maternidad por subrogación, sea con o sin pago, y por otro lado se está, entre comillas, regulando en una sola frase sin haber claridad respecto al marco legal o al marco sanitario en que se podrían dar estas injusticias. Bien, y un cuarto problema es que creemos que este proyecto de ley vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos, especialmente en el tema en que habla de, y cito el proyecto de ley, que se considera como violencia ginecobstétrica, introducir barreras de acceso a la anticoncepción, a la esterilización quirúrgica voluntaria y a la entrega de anticoncepción de emergencia en razón de la edad. Y luego señala que también es violencia ginecobstétrica no respetar el consentimiento y la autonomía de una niña adolescente, de una niña o de un adolescente. Eso implica entonces que cualquier niña de cualquier edad puede acceder a cualquier tipo de anticonceptivo sin necesidad siquiera de informar a los padres. Este criterio es aún más laxo que la legislación vigente, que ya es bastante laxa, que dice al menos que posteriormente, en el caso de la pastilla del día después, se debe informar a los padres que una niña, por ejemplo, de 12 años accedió a una pastilla del día después. Pero además se ve nuevamente una redundancia, porque la ley vigente dice que toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o a su formación, los métodos de regulación de fertilidad femenina y masculina. La diferencia en este caso es la sanción pecuniaria que se impone en este caso al establecimiento de salud, entre 30 a 60 UTM en los términos del artículo 15 del proyecto de ley. Bien, entonces nos vemos frente a la situación de que, por ejemplo, un CEFAM podría sufrir una multa de 60 UTM por el caso de un funcionario de salud o un funcionario administrativo que se niega a darle una pastilla el día después a una niña de 12 años que va sin sus padres. Y un quinto problema, mencionarlo muy rápidamente por cuestión de tiempo, es el tema del agravante que incorpora el proyecto de ley en su último artículo. Incorpora una nueva agravante al Código Penal, o sea, modifica el artículo 12 del Código Penal y agrega un numeral 22.
que dice que es cometer el delito en el marco de conducta y omisiones constitutivas de violencia gínico-obstétrica. Aquí solo enunciar que podría haber un problema de non bis in idem, porque hay muchos delitos que precisamente en su comisión tienen la violencia como parte del tipo penal, por lo tanto se podría estar castigando 2 veces por la misma circunstancia, y eso es un problema jurídico penal bastante grave, siendo el non bis in idem uno de los principios más relevantes del Código Penal. Bueno, y un último punto, que a mi parecer merecería un análisis más detallado, pero quiero especificar solo algunos de los puntos en que pudimos detectar que hay muchas similitudes entre la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y este proyecto de ley. Una de esas similitudes es que la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes dice que las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. El proyecto de ley, por su parte, dice que los prestadores deberán entregar un trato digno a la mujer u otra persona gestante durante todo el periodo de su atención de salud. Esa es una similitud. La segunda, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes dice que toda persona tiene derecho a que los prestadores le faciliten la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización. Aquí recuerdo estas cifras que daba anteriormente. No Rosario, recuerdo si puedes ir redondeando, perdón, sí. por favor. Pero se va viendo que es más un problema de implementación, porque una ley vigente dice que hay derecho a la compañía de familiares. En cambio, el proyecto dice precisamente algo similar. El padre o persona significativa puede tiene derecho a estar presente durante todo el proceso. Tercera similitud, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes dice que toda persona tiene derecho a información suficiente, oportuna, veraz y comprensible. Y este proyecto de ley señala que la mujer u otra persona gestante tiene derecho a ser informada sobre el estado de evolución de su parto. Entonces, en conclusión, el proyecto de ley reitera cosas que ya existen y que más bien parece ser un problema de implementación de la ley vigente y no de hacer otra ley más que trate el mismo tema. Y también además de la reiteración, hay otros problemas de este proyecto de ley que a nuestro entender vulneran otros derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario.